autoridad y sumisión. Si yo hubiera sabido esto hace unos cuantos años, bastantes dolores me hubiera ahorrado. Creo que, tómenlo desde mi opinión personal, el amor y autoridad y sumisión son dos llaves básicas, elementales, para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Pero básicas, elementales, donde no hay lugar a que sí, que no, que si lo hago, que si no le hago, que no. Esto es así y punto. Entonces, ¿queremos caminar en victoria en todas las áreas de nuestra vida? ¿Queremos? Amén. ¿Queremos cumplir el propósito de Dios? ¿Queremos ser miembros de un cuerpo, un miembro fructífero de bendición? ¿Queremos? ¿Queremos caminar bajo las bendiciones y la protección de Dios? Queremos. ¿Queremos mayor autoridad, mayor influencia en el mundo? Muchachos, autoridad y sumisión. Nos tiene que quedar tan claro, pero tan claro, porque es la llave. Así como caminar en amor es una llave, esta es otra. Cuando hemos escuchado hablar en la Biblia de las llaves, y te daré las llaves del reino, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra usted. ¿Saben qué llaves son? Desde mi interpretación, las de la autoridad. Las de la autoridad. Entonces, vamos, tengo 4 miércoles. Estoy de Ricardo Riquelme, que es el profesor de Rema que da esta materia. Y bueno, tiene algunas pinceladas de mi propia experiencia, pero en la palabra. ¿Qué es autoridad o poder? Así como en español la palabra amor es una sola y sirve para todo, ¿no es cierto? En griego hay 4 palabras para amor, ¿no es cierto? Eros, filia, storge y ágape. Pero para autoridad o poder, ¿no es cierto?, también existen diferentes palabras, en el griego y en el hebreo. Entonces, poder, dunamis. Esta la vamos a decir rapidito para no detenernos. Cuando Pablo habla en Romanos 1:16 que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ese poder es dunamis, que es poder milagroso. De ahí viene la dinamita. El otro poder es un poder elíscuros, es poder físico, de fuerza. ¿A quién se les ocurre que puede ser? No Sansón, Goliat, ¿no es cierto? Porque Goliat era un pescado grandote, ¿no es cierto?, con mucha fuerza física. Pero la fuerza que tenía Sansón era iscus, es una fuerza que viene del cielo, es una fuerza espiritual. Cuando el espíritu venía sobre él, venía la fuerza. Dicen que era medio flacuchento, pero cuando venía la fuerza del cielo, él podía vencer. El otro poder, la otra palabra que vamos a encontrar, es kratos, que es una autoridad sobre un área, control o dominio, que está en Hechos 19:20. No quiero ir ahora a esos textos, pero ustedes anótenlo y después los pueden ver. Otra palabra de poder es coach, K-O-A-C-H. Es vigor, fuerza, riqueza, medio de sustento. Está en Deuteronomio 8:18 cuando dice que Dios te da el poder de hacer las riquezas. Las riquezas para vivir, para sostenernos, de sustento. Y después, el otro poder que hay es el que nos va a llevar estos 4 miércoles y es exousia, que está en Mateo 28:18, cuando dice toda potestad,
todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Ahí la palabra poder es exousia. Y eso es autoridad. La autoridad es un poder invisible, delegado, legal, real, aunque es invisible. Una persona tiene una autorización de acción dada por otra persona, ¿no es cierto? Eso es, digamos, autoridad. En Hechos 9:14, cuando Dios lo manda a Ananías a hablar con Pablo que estaba ciego, ¿se acuerdan? El Ananías no quería ir. Y aún aquí le dice al Señor cuando le dice que tiene que ir, aún aquí tiene autoridad, exousia, de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ahí hablamos de exousia. Otro ejemplo, hay muchísimos, pero tendríamos mucho tiempo para dar todos los textos. Lucas 4:36. Es una situación donde un hombre tiene un espíritu inmundo. El texto dice, todos estaban maravillados y se decían unos a otros, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder, exousia y dunamis, manda a los espíritus impuros que salen? Entonces, autoridad es un poder invisible, legal, real, delegado, que vive en medio de nosotros constantemente. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, siempre estamos en posiciones de autoridad. Y cuando no nos damos cuenta o cuando no prestamos atención a esta autoridad, no nos va muy bien. Entonces, por ejemplo, ejemplos de autoridad. Ahora estamos ejerciendo esto. Ustedes están sentados ahí, ¿no es cierto? Yo estoy acá. ¿Quién me delegó esta autoridad? Los pastores, ¿no es cierto? Entonces estoy acá con una autoridad delegada para cumplir una responsabilidad. Una mujer, una paquita, como le dicen ustedes, delgadita, pipí, cucú, levanta la mano y para una Scania con 20 toneladas. ¿Por qué? Por la autoridad delegada por el Estado para proteger el tránsito, el orden, ¿no es cierto?, público. Un cartel de Disco Pare. El cartel de Disco Pare, que no tiene vida, que no tiene nada, tiene mayor autoridad que una paquita o que un carabinero. ¿Y qué pasa si no le presto atención al Disco Pare? En mi país pueden pasarlo tranquilamente, no hay problema. Hay esquinas que el Disco Pare está en las dos esquinas, o sea que nunca se podría pasar. Pero acá te va la vida, porque si yo paso un Disco Pare, el de la otra calle, que cuando yo llegué a Chile me decía, ¿cómo saben que van a frenar? Claro, porque por ejemplo en la calle Santa Rosa andan a 60, 70 y todas las callecitas tienen Disco Pare. O sea que el que se pasó ese Disco Pare no lo reconoce nadie, porque le pasan por arriba. Entonces, ese es un desconocimiento de la autoridad del Disco Pare. Te puede llevar la vida. Dentro de lo natural, ¿no es cierto? Entonces, tenemos diferentes incidencias en cuanto a la autoridad cuando la respeto o no la respeto, ¿no es cierto? Ustedes saben que tanto en el ámbito natural hay leyes hay leyes naturales, no sé, la de la gravedad.
Si yo la desconozco, no la desconozco, duermo o no duermo, la ley de gravedad funciona. No me pregunta, no duerme, no come, ella existe. Y funciona y ejerce su fuerza. También existen leyes espirituales que nosotros sabemos que podemos transgredir sin darnos cuenta. Y también tenemos nuestras consecuencias. Entonces vamos a ver dónde se origina la autoridad. Génesis 1:26. Mientras ustedes lo buscan, yo me tomo una agüita. Génesis, ahí de entradita nomás. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, ¿no es cierto? A su semejanza lo creó. Y le dio señoree, le dio autoridad, le dio poder, le dio gobierno. Ese señorear es pisar también, hollar, que significa gobernar, reinar, mandar, administrar. Entonces, cuando Dios crea al hombre en la tierra, lo crea con esta autoridad, autoridad de gobierno, autoridad de reino, para que reinara, para que administrara en la tierra. Entonces, cuando vemos las escalas de autoridad, ¿no es cierto? Tenemos a Dios, lo máximo, la máxima autoridad. Dios, abajito de Dios el hombre, lo crea Dios. Dice el Salmo 8, habla de que fuimos creados un poco menor que los ángeles, pero no es así. Porque si vamos es Elohim, la palabra que se traduce por ángeles. Fuimos creados un poco menor que Dios. Y esto tiene asentamiento porque, por ejemplo, nosotros, dice Corintios, 1 Corintios 6:3, dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y en Hebreos 1:14 dice que los ángeles son ministradores nuestros, de aquellos que íbamos a heredar la vida eterna. Entonces, no puede el hombre haber sido creado menor que los ángeles. Entonces estaba Dios, el hombre, los ángeles buenos y los ángeles caídos. ¿Qué pasó cuando Adán pisó el palito? ¿Qué pasó? ¿Dónde está escrito? Vamos a Génesis 9:1. Ahí vamos a ver qué fue, porque este es otro comienzo. Se acabó el diluvio, ¿no es cierto? Acá comienza de nuevo todo. Génesis 1:9 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué diferencia hay con Génesis 1:26? Perdió la autoridad, perdió reino. Ya estaba Dios, Satanás y el hombre. Perdió esa posición. Y por eso es que al perder esa posición, Satanás, cuando lo lleva a Jesús en el desierto, lo lleva al monte alto, ¿no es cierto? Le dice: y a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Él lo estaba haciendo con legalidad. ¿Por qué? Porque se lo había entregado el hombre. Lo había engañado. No nos vamos a detener en esa historia, ¿no es cierto? Entonces, cuando en el Edén había
la relación que había antes de que el hombre cayera era una relación de raciocinio, de elección personal, de libertad, pero de elección con responsabilidad, que no fue lo que hizo Adán, ¿no es cierto? Pero cuando Adán cae y le da la espalda a Dios, comete alta traición con Dios, se vuelve un hijo de ira y de desobediencia, y entonces ya no se puede seguir teniendo esta autoridad de libertad, de relación, de raciocinio. Ya tiene que haber una autoridad concreta, con leyes, con castigos, con normas, por imposición. ¿Por qué? Porque ya el hombre está caído. Y entonces ahí ya comienzan las dos familias, la familia de Dios y la familia del diablo. ¿Por qué? Porque están ahí, ya comienza estas dos fuerzas. Entonces, y vemos en Génesis 9:5 cómo Dios establece el primer gobierno o la primera autoridad institucional. ¿Por qué? Porque comienza todo de nuevo y ya el hombre está caído, necesita, digamos, normas, necesita una autoridad con imposición, con reglas y con castigos, o leyes y castigos. Y vemos que dice en Génesis 9:5, dice, y le llevó el diablo, Génesis 9:5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí comienza la pena de muerte. Según Riquelme y según yo, así que entre paréntesis, creo que eso no se debería haber cortado nunca. ¿Por qué? Porque están las dos familias. De hecho, estaba en la época, digamos, cuando Cristo estaba, que lo van a tomar preso y que a Pedro se le sale la cadena, agarra la espada y le corta la oreja al romano, ¿no es cierto? Jesús lo sana. ¿Por qué lo sana? Para salvar a Pedro. Porque si ese romano llegaba a morir por la herida, que era bastante probable, ¿no es cierto? Pedro tenía que morir. Porque la pena de muerte estaba. Entonces, comienza ya y Pedro era de la promesa, hijo de Abraham, ¿no es cierto? Pero tenía que someterse a las reglas, a las normas o al gobierno de ese momento. Nosotros, si yo mañana robo un banco, digamos, por más que después diga, ay, me arrepiento, qué cosa, qué hice, qué esto, qué lo otro, presa voy. Por más arrepentida y por más vida eterna que tengo, porque Dios ya pagó el pecado del robo. Pero rayadita me voy. ¿Por qué? Porque aunque Cristo ya me perdonó, ese pecado del robo está en la profundidad de la mar y Dios no se acuerda más de ese pecado, yo tengo que responder a las leyes del gobierno. ¿No es cierto? Entonces, por eso Pedro iba a tener que responder de la misma manera. Entonces, acá encontramos que después de este gobierno o de esta autoridad de gobierno institucional comienzan a haber dos formas de ejercitar la autoridad. Una forma que es de imposición concreta, de imposición con leyes y castigos, ¿no es cierto? Donde casi siempre tiene que estar mirando a alguien para que así se cumpla. Y la otra, que es la que Dios trabaja con sus hijos o la que usa con sus hijos, que es una autoridad de raciocinio, de relación. Como dice Deuteronomios 30, Él pone la vida y la muerte delante de nosotros. Elijamos, respondamos responsablemente.
la responsabilidad, me enseñaron que era responder con habilidad. No siempre respondemos así. Entonces encontramos estas dos formas, una concreta y una de raciocinio o de relación. ¿Se les permite a los creyentes usar autoridad por imposición? Sí. El infierno nos obedece por imposición. ¿Por qué? No le voy a decir al demonio, bueno, si te parece, tenés la vida y... No, te vas y punto, en el nombre de Jesús, y te fuiste. Y nada más, porque es por imposición. ¿Y de dónde viene la autoridad? De Cristo. Porque cuando Él muere en la cruz, llega al infierno y resucita, Él recupera la autoridad, el gobierno. Él me devuelve lo que Adán había perdido. Y comienzo a tener esa capacidad de gobierno y de reino. ¿Por qué? Porque toda potestad, me dijo el Señor, me fue dada. Por tanto, id. Y no, permiso, no, vayamos. Y hagamos daño en las tinieblas. Bueno, sigamos. Hay dos textos bíblicos, Lucas 10:20. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan. ¿Se acuerdan cuando habían vuelto los discípulos? Estaban fascinados porque los espíritus inmundos salían y habían señales y estaban asombrados y él les decía, no se admiren de eso. Alégrense de que los nombres de ustedes están escritos en los cielos. Y Marcos 16:17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y otras cosas, ¿no es cierto? Ya sabemos. Vamos a Juan 19:10. Este no lo tengo anotado. Sí lo tengo. Juan 19:10. Acá está clara la autoridad. Lo hagan bien, lo hagan mal. Es atrás de esa autoridad está Dios. Aunque sean impíos, aunque sean, digamos, lo hagan pésimo. Atrás de esa autoridad está Dios. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y Jesús, ¿qué le responde? Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad es Dios. Chicos, esto es la palabra de Dios, la máxima autoridad. Este es un libro de consejos. Acá te dice, no es que no quiera que tengamos experiencia, pero sería tan bueno que aprendiéramos con la experiencia de la cabeza ajena y no con nuestra propia vida, ¿no? Porque la experiencia propia es dura y en algunos casos lapidaria. Entonces, es toda la autoridad. Está, nos guste o no nos guste, está Dios atrás de ella. Está bien, nosotros elegimos a los concejales, los intendentes, los diputados, el presidente, nosotros lo elegimos, pero ¿quién nos da el poder para elegirlos? Dios. Ese orden, esa organización es la que permite el orden de esta autoridad, porque si no viviríamos en un caos, en una anarquía. Pero en cambio hay un orden, elegimos nuestras autoridades, hay organismos que cuidan, por ejemplo los militares, los carabineros, hay un orden. El orden
nos va a llevar a tener dirección, bendición, excelencia. Sin orden no vamos a alcanzar esas cosas. En la iglesia, en el gobierno, en diferentes situaciones. Entonces, pero nosotros tenemos como hace mi nieto, ¿no? Como que hacemos como los gatos. Cuando la autoridad viene, como que no nos gusta, como que a ver por dónde me las va a dar, ¿no es cierto? ¿Con qué va a salir? Tenemos una cierta reticencia contra la autoridad, por malas experiencias que hemos tenido, ¿no es cierto? Donde, no sé, por ahí cuando hemos sido niños, un padre o un profesor nos ha hecho abuso de autoridad y nos hemos tenido que quedar callados. Pero eso nos ha golpeado. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a las autoridades? Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El tiempo en que Pablo habla de esto, estaba el señor Nerón, manga de loco, y después Calígula, desquiciado totalmente. O sea, nosotros nos quejamos de algunas autoridades, pero peor que esta, difícil. ¿Y Pablo qué les dice? Es que no me gusta cómo me habla la pastora. O el pastor. No. ¿Este qué se cree? Estamos como... Pero había que superar a Nerón. O sea que lo hagan bien o lo hagan mal, violín en bolsa. Entonces, la autoridad y Dios siempre van juntas, independientemente si la autoridad lo hace bien o mal. O sea que cuando yo me revelo a una autoridad, en realidad me estoy revelando a Dios. Y cuando me revelo, en realidad lo que quiero es manipular ciertas situaciones. Y cuando entramos en manipulación y control, entramos en terreno muy peligroso, donde el enemigo se mueve como pececito en el agua. Y nosotros morimos por la boca. Entonces, esto quiero leerlo. Así como existen leyes naturales establecidas por Dios, por ejemplo, la ley de gravedad, también existen leyes espirituales. Las desconozcas o las ignores, para actuar nunca te piden permiso. Ellas solo existen y ejercen su poder. El no someterse a las autoridades también tiene una consecuencia dentro de las leyes espirituales. Y es que me revelo a Dios en forma transitiva. Entonces, hablaba con la pastora esta mañana, ¿cómo explicar esto? Porque estamos en pacto, soy bendita, digamos, tengo todo, no me falta nada. Y además es incondicional. Así me la eche una y otra y otra y otra, estoy en Él. Pero también dice, en Efesios 4:27, y vimos tres traducciones, dice, no deis lugar al diablo. Acá está hablando de cuando nos enojamos. No se ponga el sol sobre tu enojo. Nosotros los matrimonios, que por ahí, y nos acostamos, uno para un lado y el otro para el otro.
Y ninguno afloja. ¿Por qué? Porque no nos comemos el orgullo. Porque alguno de los dos debería. Vení, perdóname. Aunque sea eso, ya está. Me la eché, chao, buenas noches. ¿Por qué no dice que no le demos lugar al diablo en el enojo? Es un ejemplo, ¿no es cierto? Pero hay otras cosas, la autoridad. En Dios habla hoy, dice, no le den oportunidad al diablo. Esa me gusta más. Y más me gusta la de la traducción versión internacional. No le den cabida al diablo. ¿Por qué? Porque entramos en terreno de él. Porque así como la autoridad viene de Dios, la rebelión ¿de dónde viene? Isaías 14, clarito, clarito. Yo voy a poner mi trono, porque tenía un trono, si no, ¿qué trono iba a poner? Entonces, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Hay 5 yos ahí. Y Dios, uno a uno, en Ezequiel se los corta. Qué lindo, me gusta. Pero no nos vamos a detener en él. Sigamos. Entonces, cuando nosotros sabemos estos principios, sabemos de estas leyes espirituales, de las leyes naturales, cuando tenemos una autoridad que no lo hace bien, que se equivoca hasta a propósito. La avena, ¿no? ¿Qué se cree? No sabe con la chichita que se está curando. ¿No dicen ustedes eso? No, ya se acabó. Pero cuando yo hago eso, ¿qué estoy haciendo? Me estoy revelando a esa autoridad. Y para colmo, lo hablo. De lo que habla la boca, me saciaré. Entonces, cuando hay una autoridad que no lo esté haciendo bien, si no tenemos nada bueno que hablar, cerremos la boca. No hablemos. No digamos nada. ¿Por qué? Porque entramos en terreno pantanoso y le damos cabida al diablo. ¿Por qué? Porque tenemos la vida y la muerte. Escoge, dice Deuteronomio. Escojamos. Pero no voy a escoger la muerte sabiendo lo que sé. ¿Ah? Entonces, cuando tengamos una autoridad, y más dentro de la iglesia, cuando tengamos una autoridad dentro de la iglesia que esté patinando en algunas cosas, que no esté haciéndolo como debería o como nosotros creemos que debería estarlo haciendo, honrémosla, dignifiquémosla, callémonos la boca, no que al hermanito, si yo fuera, esto sería diferente. Un Absalón cualquiera, parado en la puerta de la ciudad. ¿Ah? ¿No es cierto? Entonces, calladitos, observemos, oremos, porque si es un siervo que ha puesto el Señor va a hablar con el siervo. Y el Señor se va a encargar. Pero muchas veces nosotros, ¿no? ¿Y qué hacen con los diezmos? ¿Y por qué no ayudan a aquel hermanito? ¿Y por qué no hacen tal cosa? Porque rápidamente nosotros hacemos investigación de qué se está haciendo por acá, qué se está haciendo por allá. Callémonos la boca. Porque damos cabida, oportunidad. Y después nos pasan cosas. Pero nosotros somos los que le damos lugar. Empezamos a contaminar nuestro corazón. Y no solamente nuestro corazón, sino que
alrededor. Se empieza a contaminar. Propósito de la autoridad. Propósito de la autoridad. Muchas veces queremos estar en autoridad por los beneficios de la autoridad. Y si soy autoridad, el que lava los baños es otro. No. Le toca servir a otro. Yo mando. Y esto le pasó a los discípulos. En Marcos 9:34. Volvían con Jesús a Capernaum y venían meta a discutir. ¿Quién va a ser el mayor? A ver, ¿quién va? No, yo, vos no. Y Jesús les pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué disputabais vosotros en el camino? Que él no me va a decir que Jesús no sabía. ¿Quién iba a ser el que se iba a quedar al mando? Pero acá el Señor les explica, porque el hombre, nosotros tenemos esta capacidad de grandeza, esta necesidad de desarrollarnos. No es que Jesús no quiera que seamos grandes, que pensemos en grandes. No, al contrario, si fuimos diseñados para reinar, para gobierno. O sea, lo tenemos adentro. Por eso es que cuando nos someten, bancamos un tiempo y de golpe, ¡pum! ¿Por qué? Porque no estamos diseñados. Nuestro propósito ha sido para el reino. Entonces no podemos estar sometidos. Nuestro diseño no lo permite. Entonces, Dios sí quiere que seamos grandes, que tomemos autoridad, que miremos, que tengamos visiones en grandes. Yo siempre le decía a los vendedores, les decía, ustedes tienen que apuntarle a las estrellas. ¿Por qué? Porque posiblemente le demos a la copa de los árboles. Porque si le apuntamos a la copa de los árboles vamos a hacer un túnel. Entonces, miremos para arriba. Apuntemos alto. Eso quiere el Señor. Pero lo que está equivocado acá es el método. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, ¿ustedes quieren ser el primero? ¿Qué tienen que ser acá? El que sirva. El que sirve va a ser el mayor. El poder está en servir. ¿Han conocido esas personas que tienen una actitud de servicio? Están en una empresa, no sé, la caja necesita ayuda, ella va a hacer, o él va a hacer la caja. La cafeterita necesita ayuda, va a ayudar. En la iglesia hay que hacer tal cosa, a él ayuda. Pero ¿qué pasa con esa persona que sirve? También aprende. Y de golpe y porrazo es una persona que hace de todo. Y eso le da poder. ¿Por qué? Porque sirve. Entonces, Dios no está en contra de que seamos grandes, está en contra del método que estamos usando para ser grandes. Porque queremos estar arriba. No, servirte un café, no, anda a servírtelo, ¿o qué te crees que? Yo estoy acá para grandes proyectos. Pero no lo, digamos, pastor, ¿cuándo me va a dar un cargo para servir al Señor? Quiero servir al Señor. Necesito un cargo. Por tanto, id y hacer discípulos. Necesito un cargo, un título. Me pongo en la esquina y predico. Y ya sirvo. Entonces, ¿qué está buscando esa persona que le dice al pastor, yo necesito un cargo para servir? ¿Qué está buscando? Reconocimiento. ¿Y dónde entramos ahí? En la identidad. Esa persona tiene problemas con su identidad. Esa persona no sabe quién es. Esa persona no conoce quién es su papá. Y necesita otro reconocimiento.
Aquella persona que sabe que es hijo del Altísimo, el dueño del oro y de la plata, que es dueño de toda la sabiduría. ¿Quién me va a venir a decir que está bien, yo soy argentina, pero ¿quién me va a venir a mí a abollar mi autoestima? O a decirme que porque no tengo un título, un cargo. Ojo, yo no soy profesional acá en este país. No tengo cartón. Ustedes han visto lo acongojada que me encuentro. Porque no necesito un cartón. Y he tenido la oportunidad de estudiar, pero el humanismo no me va a ayudar en nada. Y quiero que este canasto se lave pronto. Quiero que se lave pronto con la palabra. Entonces no me voy a meter en una universidad para que me llamen de humanismo y de lógica, porque mi alma ya está bastante de eso. Entonces no. Soy una hija del Altísimo. Entonces, el propósito de la autoridad es cumplir una responsabilidad. Derechito, como dice Riquelme, pónganle florcita, píntenlo. El propósito de la autoridad es tener el poder para cumplir una responsabilidad. Por ejemplo, la Paquita tiene una autoridad, esa autoridad le da poder, porque si no paro, me pone una boleta, me cuesta 40.000 pesos. Tiene el poder, ¿para qué? Para hacerme parar. Y cumplir la responsabilidad porque ando a 200. Y tengo que andar a 120. Entonces, esa autoridad tiene límites. El límite de la autoridad lo va a dar la responsabilidad. Entonces, ahí es donde el enemigo nos juega realmente chueco. Y nosotros entramos como por un tubo. Pero ni la olemos. Entonces, vamos a la otra hoja. Los límites de la autoridad. La verdadera libertad está establecida por los límites. Si no tuviéramos límites, no tendríamos libertad. Porque Adán era libre, pero tenía un límite. De ahí no comas. Estaba ese límite. Y cuando los seres humanos pasamos estos límites, entramos en esclavitud. ¿Por qué? Porque el límite está puesto, como yo siempre les digo, a un niño. Nosotros le decimos, no metas los dedos en el enchufe. ¿Por qué? No quiero que aprenda la experiencia del... No, porque sé que se puede morir. O sea, puede ser dañino para él. No es que yo quiera coartarle la libertad y sus experiencias personales. No, porque mete los dedos y se puede electrocutar. Entonces Dios muchas veces nos dice ahí, no metas los dedos en el enchufe. Y nosotros... ¿Es o no? Porque quizás no es así, ¿no es cierto? Pero está. No lo hagan. No vayan por ahí. No se rebelen a la autoridad. No hablen mal de la autoridad. Perdonemos. Ah, no. A mí me la hace una vez, no me la hace dos. Cristiano. Y acá le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Eso para los judíos era siempre, en un día. Entonces, ahí, y meto los dedos en el enchufe. Y rencor, y odio, y amargura, y termino enferma de los huesos. ¿No es cierto? Porque dice que se resecan los huesos, dice la palabra. ¿Es o no? Entonces, bueno, se enferman los huesos, lo dice la palabra. Entonces, esto es. Y la máxima autoridad, otra vez hablamos, es esta palabra. Acá está.
El origen de la autoridad está en Dios y esta es la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces no es que, qué bien que me parece esto, no, sí, pero a mí en realidad yo voy a hacer lo que yo creo. No sé, qué orgullo, ¿no? Qué obstinación. Es difícil y es de tener en cuenta. Entonces, cuando ejerciendo la verdadera libertad nos salimos de los límites establecidos, caemos en esclavitud. Por ejemplo, Adán cuando desobedeció se salió del límite establecido por su libertad. Inmediatamente lo que no era de bendición, pero también perdió la autoridad. Él cayó en eso. Nosotros cuando hacemos esto, cuando nos salimos de los límites, quizás no tenemos algo tan brusco porque estamos en pacto. O sea, no podemos, el enemigo no puede arrasarnos. No. Estoy en pacto con el Altísimo, no puede. Pero sí le doy lugar para que venga a robar, a matar y a destruir. No me va a pasar como le pasaba a Ananías, ¿no es cierto?, a Zafira. No voy a quedar así muerta de golpe, o como vamos a ver otros ejemplos ahora. Bueno, sigamos. Responsabilidad. Otro tema importante es tener siempre muy claro cuál es la responsabilidad dada por Dios, ya que solo para cumplir esa responsabilidad voy a tener poder y autoridad. Cuando yo me salgo de eso, ya no tengo las habilidades espirituales para responder a esa responsabilidad, para tener poder para esa responsabilidad. Y lo vemos, por ejemplo, con el Señor Jesús. El Señor Jesús tenía claritas las cosas. Él había venido como el Mesías. Él tenía que morir, resucitar y sentarse a la diestra. Y con nosotros, con su pueblo, ¿qué tenía que hacer? Enseñar, predicar y ministrar. Pero después de la alimentación de los 5.000, el pueblo dijo, hace unas señales fantásticas. Rey. Tenemos el rey que iba a venir. Este era el profeta, como dice, aquellos hombres entonces, en Juan 6, 14, 15. Aquellos hombres entonces, viendo las señales, la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte. Él no había venido a ser rey. Él tenía claro qué responsabilidad tenía y el poder que tenía para cumplir esa responsabilidad. Otro caso, Lucas 12. La parábola del rico insensato. Dice, le dijo, Lucas 12, 13 y 14. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él les dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Tenía autoridad? O sea, tenía capacidad para juzgar. Pero no era para lo que lo habían mandado. Nosotros, ¿cuántas veces viene un hermanito? Ay, hermana Liliana, dígame qué hago. Yo me tengo que preocupar de mi propia vida. Lo que más puedo hacer es ponerle la palabra. Sí, mire, esto dice la palabra. La vida y la muerte enfrente de suyo. Elija. Pero yo no tengo la autoridad espiritual que tengo, no es para meterme en la vida de los otros. Es más, aún los pastores. ¿Cuál es la mayor responsabilidad que tienen los pastores o los líderes, si lo delegan los pastores? Es confrontarme con la palabra. ¿Qué me dice la palabra para tal situación? ¿Y qué tengo que hacer? Escoger yo, no pasarle la responsabilidad. No, hermanita, es que no sé, no puedo. No, vaya, ore y decida. Porque yo no tengo
la autoridad y el poder de Dios para eso. Seguramente el Señor me va a dar la palabra, el texto, justo, pero no para ver qué tiene que hacer Él o ella. Entonces, acá vamos a ver ejemplos negativos que nosotros, como ya les dije, entramos por un tubo. Números 12. Me quedan 5 minutos. Si no, seguimos viendo el miércoles. Números 12. María, están en el desierto. María y Aarón murmuran contra Moisés. Ustedes seguramente lo han leído. María era la hermana mayor de Moisés. Acuérdense que ella fue la que lo puso en el canastito y vio que la princesa lo recogía. Hermana mayor de Moisés. Pero ¿quién tenía la autoridad? Moisés. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Se había casado con una morenita, cholita, como le dicen acá. No les gustó. Pero miren lo que dice el segundo versículo. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Dios. ¿Qué le molestaba más a la María y al Aarón? ¿La morenita con la que se había casado? ¿O que en realidad ellos querían tener la sartén por el mango? Entonces, ¿cuántas veces? Es que el hijo del pastor, el pastor está... pero en realidad lo que queremos es usurpar ese lugar. Y terreno peligroso. No deis cabida. Porque cuando entramos en esta, primero empezaron hablando, buscando una excusa, pero en realidad lo que quieren es el poder, la autoridad. Después Moisés, dice que Moisés era un hombre muy manso, ¿no es cierto? No salía a defenderse, no empezaba a ver cómo me quito de encima a estos tipos, ¿qué hago? No, él se postraba a Dios y buscaba una respuesta. Y Dios respondía. Y Dios les responde. Le dice, yo a mis siervos, o a los profetas, o les hablo en visiones, o los hago soñar. Pero a Moisés le hablo cara a cara. Así que, si yo tengo algo que decirle a Moisés, se lo voy a decir yo. ¿Qué le costó a la María esta salida de límites? Lepra. Nosotros ahora, cuando hablamos del pastor o del líder o del y lo otro, es verdad que no salimos blancos de lepra, porque estamos en pacto. Pero le doy lugar y la lepra empieza por otro lado. Porque Satanás, es poco creativo, es verdad, pero tontito no es. Y nos conoce bien y conoce nuestras debilidades y nuestros lados flacos. Entonces, ya sabemos lo que pasa. Moisés intercede por ella, la sacan. 7 días el pueblo detenido, porque la María se salió de los límites. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros en la iglesia nos salimos de los límites, atrasamos al cuerpo. No se crean que somos nosotros. Todos tenemos un valor, somos un cuerpo. Esta mano no puede decir, yo me voy a hacer mi vida. Es verdad que si esta mano decide hacer su vida, bueno, aprenderé a escribir con la izquierda, no sé, ¿no es cierto? El cuerpo va a sufrir pérdida, pero no se va a morir. En cambio, la mano solita, una semanita nomás y ni la miremos, a no ser que la metamos en el freezer. Pero ella quiere hacer su vida propia, no va a hacer meterse en el freezer. Es así como hacemos nosotros.
Yo se los digo porque lo he hecho. Yo he estado en una reunión y me he levantado con toda la gente de mi grupo. Y me he levantado y me he ido. ¡Ay! Si yo hubiera sabido, haciéndome la cocorita. Yo lo he hecho. Porque no sabía esto. Si tomamos veneno y no lo sabemos qué veneno, ¿qué? ¿No me va a hacer mal? Me voy a morir. Desconozco la ley de la gravedad y me tiro del 10º piso. Voy a terminar una mancha roja en el paisaje. O sea, porque la ley de gravedad no es decir, mijita, no te tires. No. Esto es igual. Yo no sé cómo transmitírselo. Porque es igual. Es igual de trágico. Aunque no salga blanca de lepra. Es igual de trágico. Entonces ya se me acabó el tiempo. El otro ejemplo lo vamos a ver en el próximo capítulo.